Con este tema, aún está a tiempo de llamarnos. Cualquier pregunta, duda que usted tenga. El tema de hoy, estamos tratando acerca de la sucesión testamentaria que debemos hacernos a la cultura y tocar este tema en familia y decir, como tanto he trabajado y tanto los quiero, bueno, quiero que continúe esto y no que haya después problemas familiares, además de una pérdida irreparable de un ser querido. Antes de ir a la pausa, licenciada, quedamos en la pregunta nos explicó cuando se llega a un mutuo acuerdo, que por decir son 2 hermanos, y sigue todo su proceso. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a complicar? Bueno, puede haber una complicación grave porque puede haber 2 herederas y comparecer ante el juez de una manera voluntaria y de común acuerdo, y todos los términos ahí aparece que no va a haber ningún problema. Sin embargo, aparece un tercero, y un tercero puede ser un hijo fuera de matrimonio, ¿verdad? Y lleva su acta de nacimiento ante el mismo juez y deduce derechos. Ya no podría ser de común acuerdo, o sea, ya no podría ser un procedimiento sumario, porque habría que ver si él tiene o no mejor derecho o igual derecho, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cómo puedo comparecer a un procedimiento? Bueno, en el procedimiento, cuando se inicia, el juez ordena, se publique un edicto para convocar a las personas que se crean con derecho a la herencia. De ahí que pues puede comparecer 1 o más personas que crean tener algún derecho, ¿verdad? A lo mejor comparece una tía, a lo mejor comparece el padre, un ascendiente. Sí. Entonces, el juez va a decidir si tiene o no derecho, y entonces ya ese procedimiento del que inicialmente hablamos, de un procedimiento especial, sucesorio, pues se volvería un procedimiento ordinario, ¿verdad? Claro. Un poquito más largo. Pero si yo tengo el acta donde aparece que soy hijo también del autor de la sucesión, o que tengo un parentesco y que creo que tengo derecho a la herencia, debo de comparecer. Okay. Claro, pero para eso, bueno, el ahora finado en cuanto deja su última voluntad, se tiene que respetar. Ahí hay ciertas cláusulas de que dice, a fulanito perengano es la proporción que le quiero dejar de herencia, pero si después, como dice usted, aparece un hijo extra, pero no viene incluido, es que hay que suceder. Aquí yo creo que tenemos que hacer una diferencia bien marcada. Cuando hay una disposición testamentaria o testamento, es un procedimiento distinto a un procedimiento de intestado donde no hay testamento. Son cosas muy diferentes. En un intestado puede comparecer cualquiera, que se crea con derecho a la herencia. En el testamento también puede comparecer un tercero que diga, pues hay un hijo y a él no le dejaron nada. Bueno, él no va a tener derecho a la herencia porque la voluntad ya fue expresada con anterioridad. Sin embargo, sí va a tener derecho a que le proporcionen alimentos del caudal hereditario. Entonces, llega un tercero y ese va a decir, oye, aquí hay un menor, o sea, alguien lo va a representar definitivamente, aquí hay un menor y a este menor, el autor de la sucesión, no le dejó nada. Bueno, no tendrá derecho a las 2 casas o a las 3 o a la 1 o al bien que haya dejado, pero sí tiene derecho a que le proporcionen lo necesario para que él viva. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues entonces habría otra acción muy distinta al juicio testamentario que realizar. Aquí más adelante ampliaremos lo que es un testamento inoficioso, que es porque acude un tercero y tiene derecho a que lo alimenten y el autor de la sucesión no pensó en ese menor. ¿Y si fuera mayor de edad? Si fuera mayor de edad no tiene derecho, definitivamente. ¿No viene aquí? Así es. A no ser que sea un incapacitado. O sea, que sea un demente o incapacitado o físicamente o mentalmente. Entonces, Y ahí en todo, sí, todo podría eso. ser, o por ejemplo la mamá del testador, ¿verdad? Que es igual, la madre que esté ya por los años y ya no puede trabajar, pero sí necesita la situación especial de recibir alimentos. Como dice la licenciada Palomares, sobre los bienes materiales no hay disposición a qué pelear, más sí
que se le proporcione alimento a un menor, a un incapacitado y Personas pues, de la tercera edad. Personas de la especiales. tercera- especiales, exactamente. Todo que sería eso, su trámite ajá. para comparecer a ese juicio, ¿verdad? Pero sí sería la excepción al testamento. Muy bien, esos puntos son muy importantes porque sabemos que de repente hay mucha gente que especial que hereda. Entonces dice, bueno, pues nada más viene aquí fulanito de tal, pero si esa persona no está discapacitada, como dice usted, es una persona especial, pues ahí tiene que haber alguien detrás apoyando. Entonces ahí donde empieza, donde entra el abogado, como ustedes, para apoyar ese tipo de casos. Así es, con el trámite correspondiente ir a la sucesión y reclamar de tal manera. Es lo más correcto. Es lo más- Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos preguntas, la gente que ya se está comunicando, y vamos a darle lectura para conforme van llegando, para que no se Claro. nos vayan a acumular al final del programa. De San Nicolás nos preguntan, ¿se puede hacer testamento aunque aún no se termine de pagar la casa o algún bien? Sí se puede hacer testamento, aunque no se haya terminado de pagar. En un futuro esa casa se supone que se va a liquidar, y aparte ahora las fraccionadoras o los contratos de compraventa vienen en disposición expresa que cuando fallece los contratantes, en este caso el comprador, Sí. pasa automáticamente a formar parte de una persona especial que se haya nombrado. Entonces sí se puede hacer el testamento. Sí se puede hacer el testamento, aunque no se haya terminado de pagar la casa. Muy Bueno, bien. pues ahí está la duda para la gente que ahorita está con esa situación, que está pagando su casa y de repente llega a faltar, pues quiere estar ahí más tranquilo. Muchas gracias, licenciado, por responder. Orela Torres de Roble Nuevo dice, ¿qué funciones tiene la albacea? Esa palabra clave la hemos mencionado mucho, pero creo que podremos dar ya, pues, para que la gente en casa, pues, entienda, porque muchas veces dicen, oye, fíjate que falleció fulanito de tal y te dejó como albacea. Ay, pues qué padre se escucha, pero ¿qué es una albacea? ¿Es también parte de la sucesión? En las dos sucesiones, tanto testamentaria como de intestado, Ok. existe esa figura, ¿verdad? El albacea. El albacea es quien va a representar a la masa hereditaria, es el que va a representar a la sucesión y es el que tiene la responsabilidad de cuidar los bienes que forman el acervo hereditario. De ahí que tiene una responsabilidad, porque tiene que rendirle cuentas a los herederos de que no se demerite, de que no se desgasten los bienes, ¿verdad? O de que sus frutos estén funcionando como se debe, ¿verdad? Yo ahí voy a una pregunta. Al haber inmuebles que se disponen a renta, el albacea también debe decir, bueno, se sigue trabajando ese bien porque así lo tenía la persona que falleció y ese dinero irá, digamos que a guardarse un lugar. Cuando hablamos de frutos, hablamos de eso. Ok. Por ejemplo, dejó 2 casas. En una viven los herederos y la otra se renta, como dijo usted. El albacea tiene la obligación de velar porque se pague esa renta mensualmente y esa cantidad es el fruto, ¿verdad? Y se va al caudal de los bienes. Ahora, aparte de los bienes inmuebles, va a existir el numerario Ujú. de las rentas. ¿Qué voy a hacer con esas rentas? Tengo que rendir cuentas a los herederos y al juez. Muy bien. Ok. Licenciada Lupita, bueno, en este caso el albacea, a ver, quiero entender esto. ¿Tiene que cumplir la última voluntad del finado? O sea, tal cual, si él lo dejó, yo te dejo a ti para que te haga responsable que todo lo que dejé escrito se haga mi voluntad. ¿Es cierto esto? Sí, ahí dentro del testamento vienen cláusulas. Ok. Las cláusulas, una de ellas es donde se designan herederos a fulano y a sutano, ¿verdad? Pero otra cláusula puede haber una condición, ¿verdad? Y entonces esa condición debe ser respetada y ejecutada. Entonces, es una- Sí, tiene la obligación, por ejemplo, de denunciar el testamentario, el juicio testamentario. Tiene la obligación de realizar el inventario del avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria. Tiene la obligación de administrar los bienes, en este caso las rentas, los frutos, ¿no? Tiene la obligación de llevar a cabo todo el juicio hasta llegar a la partición de los bienes. Una vez llegada a la partición de los bienes, donde ya cada quien ya tomó posesión de su parte hereditaria, hasta ahí termina El trabajo de el la albacea. trabajo, la función de la Perfecto. albacea. Bueno, con esto vamos a ir a una pausa y regresando. Gracias a la gente que se está comunicando porque ya están llegando muchísimas preguntas y
vamos a seguirle dando lectura y también a la gente que se está comunicando a través de nuestras redes sociales, pero después de esta brevísima pausa continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo.